Voy con... Muy bien, bueno, lo primero que les queremos contar es lo siguiente. Este es un tema complejo porque, bueno, el mundo de las tecnologías es un tema complejo en sí mismo y los adolescentes son un tema complejo en sí mismo, así que si los chocamos a los dos mundos, tenemos este nivel de complejidad. Por eso es que les decíamos esta cuestión de que nos tengan un poco de paciencia, porque no es tan fácil abarcar en una charla este universo tan grande. ¿Sí? Así que vamos a arrancar haciéndoles una pregunta y pidiéndoles que la piensen y que nos respondan. ¿Sí? Si yo le doy un celular a un adolescente así, tomá, usalo, ¿cuáles piensan que son las principales consecuencias negativas del uso del celular? Contestamos así, Y Hernán, digamos, por audio, digamos. sí, Sí. por favor. El aislamiento en el marco digamos, de sus pares, de algún modo, se da porque todos están con el celular y medio como que se aíslan en lo presencial unos con otros, si bien se conectan a través de eso, pero hay una relación digamos, de mirada, de tonos musculares, de todo eso que se va perdiendo porque están como conectados desde otro lado, ¿no? En lo familiar, un aislamiento notorio de lo que es el contexto y bueno, quizás un uso excesivo, digamos, ya todo el mundo habla de lo que tiene que ver con la salud mental, con el desgano, la apatía que genera, bueno, eso es lo que me viene a la cabeza ahora, ¿no? Excelente. Mucha dependencia, como que no pueden dejarlo. Sí. Muy bien. Mónica dice, más horas de celular y menos horas haciendo otras actividades, ¿no? Claro, como que la agenda del adolescente empieza a ser horas y horas y horas de celu. Ujú. Sí, yo quería agregar, bueno, confirmando lo que decían recién, que genera una actitud adictiva a mi criterio. Y la otra cuestión es también el acceso a contenido que uno no conoce y al cual cuesta ponerle límite. Sí, relacionarse con personas que no sabemos quiénes son porque no hay manera de controlarlo eso. Entonces, hablan con gente que uno no sabe quién es y de qué temas están hablando y de qué cosas, ¿no? Sí, sí, claro, si un extraño te viene y te toca timbre en tu casa, por lo menos le tenés que abrir la puerta y lo ves, pero en el celular no sabés con quién está hablando. Exactamente. Sí, otra cosa que creo que hay un problema también en el momento de no usarlo, no solamente las consecuencias que traen usarlo, sino que aunque esté limitado el tiempo y uno como padre justamente lo limite, la multitud de satisfacción, digamos, que puede encontrar en el celular, ya sea jugando o viendo contenido o, digamos, químicamente, digamos, el exceso de dopamina que le genera, hace que por un lado el resto de las actividades o entretenimiento, en comparación, digamos, como que ninguna otra cosa traiga tanta satisfacción tan rápido como lo que uno puede conseguir con el celular, y el hecho de no usarlo, digamos, por limitación de los padres, por ejemplo, también genera algo negativo, digamos, que siempre como que quiere estar canalizando su diversión o su pasatiempo con el celular. Entonces también nos pasa eso, que en el momento de no usarlo siempre es, pero ¿por qué no lo puedo usar? O esto o lo otro. Y bueno, creo que son todas consecuencias de todo lo que uno puede hacer con el celular. Sí, la sonrisa de todos mientras hablas confirma que no sos el único padre al que le pasa la misma experiencia cuando le decís apagar el celu, ¿no?
Sí, exactamente. Uno pasa a ser como el enemigo de ellos, ¿no? Cuando lo quiere limitar. Hace un ratito alguien puso irritabilidad en el chat. Bueno, acá también están agregando, Romina dice, problemas cervicales y de postura. Claro, hay consecuencias físicas. La salud. Exactamente. Bueno, yo quería agregar sí. una cosita más, Hernán, que tiene que ver a veces con el tema redes sociales, con el tema juegos, que también interactúan de un modo que no es el mismo de la vida real. Entonces nos pueden pasar dos cosas, que nuestros hijos a veces pueden ser víctimas de bullying, de maltrato, o ellos mismos pueden ser maltratadores de un modo que en la vida real no lo harían, o por lo menos nosotros no se lo permitiríamos. Perdón, y yo agregaría otra cosa que es también la sensación que tienen al no usarlo de estar perdiendo relación con los demás. Es como una sensación de que están aislados del contexto social por el hecho de no usar celular, lo cual también implica un problema para que use menos el celular, porque sienten que de esa manera se aíslan. Ansiedad, ¿no? Le genera muchísima ansiedad. El FOMO, Fear of Missing Out. Tal cual. Bien, Ju. Vamos Ok. a integrar todas estas respuestas. Voy a dejar de compartir un segundo. Estuvo como muy buena este aporte. No hablé mucho porque pensé que tenía el micrófono apagado al tener que compartir la pantalla. Está muy bueno este aporte, pero hay una realidad y es que no solo podemos ver como todas las consecuencias negativas, hay un montón de consecuencias positivas y que también hay que verlo, ¿no? Como que podamos ver al momento de enfrentarnos a esto para no caer ni en la rendición, nunca voy a poder hacer que mi hijo pueda tener un momento de conexión conmigo, ni tampoco en esto de decir la restricción absoluta, que es algo que plantearon en un momento uno de ustedes, esto de no puedo hacer que no lo use y tampoco como que conviene que lo use, entonces, bueno, ¿cuál es el punto en común? Entonces, estaría bueno como ahora plantearnos ¿cuáles son los beneficios de esta actividad? O sea, ¿cuáles son los beneficios del uso de pantallas, del uso de aplicaciones? Quizás ustedes pueden visualizarlo más por no haber nacido en una era de pantallas, quizás cuando ustedes tenían 5, no estaban como predispuestos a un smartphone o a los videojuegos de la calidad de videojuegos que existen ahora. Entonces, ¿cuáles son para ustedes en su vida diaria los beneficios del uso del celular, del uso de las pantallas? ¿Qué es lo que identifican? Claro, me gusta, Ju. Estamos dando vuelta a la pregunta, ¿entienden? O sea, somos muy conscientes de las desventajas y de las cosas negativas, pero ¿tienen ventajas? ¿Habrá cosas positivas que nos permite la tecnología, que nos permite el celular o que le permite a nuestros hijos? El exceso de información a veces genera un montón de cosas, ¿no? Es decir, hay cosas que quizás en otra época no se sabían, hacía decir, digamos, información para un montón de cosas y yo un montón más nos veíamos por esto es online. Corta, Hernán. ¿Sabés que se corta mucho? Sí, no sé si además le está pasando. Puede ser que sea mi conexión. Ok. Lo escribo. Dale, porfa. ¿Alguien más se le ocurre alguna ventaja? ¿Algo positivo? Sí, por supuesto. Sí. Dale. Para mí eso es una herramienta, como cualquier otra herramienta,
es una herramienta poderosísima esta, y muy útil, y bien usada trae, digamos, posibilidad de acceder a múltiples beneficios. Bueno, mal usado o en exceso, todo lo contrario, pero ahora estamos viendo la parte positiva. Por ejemplo, mis hijos usan unas aplicaciones para aprender idiomas, por ejemplo. Eso es algo útil y beneficioso. El acceso a la información, ya sea por desde el Wikipedia o YouTube, o incluso inteligencia artificial, o sea, es una herramienta que reemplaza o complementa a cualquier tipo de enciclopedia o incluso, significado de palabras, acceso a todo lo que es social, o sea, WhatsApp, comunicaciones con personas, con sus amigos, con sus padres, con la gente del colegio, organizar encuentros, una infinidad de cosas positivas como las que podemos usar nosotros también. Es muy completa esa respuesta, porque es esto, ¿no? O sea, ¿por qué ponemos esta pregunta acá? Contemos el truco. Porque es cierto que estamos preocupados y que hay muchas consecuencias negativas en el uso de la tecnología, pero también hay muchas posibilidades. Entonces, hoy que estamos razonando juntos, charlando, pensando, dinamizando, genial, Romy, exacto. Sí, necesitamos incluir también esta otra dimensión de la tecnología. Entonces, tenemos ventajas y tenemos también desventajas, ¿sí? A ver, yo creo que nos tenemos que parar como en estas dos dimensiones, ¿sí? Y con esto vamos a pasar un poquito a explicar o a conversar sobre qué le pasa al cerebro frente a las pantallas. Pero antes de eso, lo que intentamos ver es que hay dos dimensiones. Está lo que yo hago con la tecnología, ¿sí? Que yo puedo ser, no sé, un profesional y estar 8 horas delante de la pantalla, y a mí esas 8 horas la pantalla me ayudó, me enseñó, me conectó con otros, me hizo poder trabajar, ¿sí? Y a la vez, mi cerebro, el de un adolescente o el de cualquier otra persona, también está teniendo efectos por la cantidad de tiempo en el que estoy frente a una pantalla. Entonces, yo tengo que poder como equilibrar esta combinación, estas dos dimensiones, entre lo que sí o sí neuroquímicamente le va a pasar a mi cerebro cuando yo estoy frente a las pantallas, y a la vez todas las puertas, ¿sí?, positivas y negativas que la tecnología me ofrece. Entonces, vamos a meternos de lleno sobre el impacto del cerebro, ¿sí? O sea, ¿qué nos pasa al cerebro? Hace un rato hablaron de dopamina, las redes sociales, Instagram, TikTok, desde hace un tiempo para acá empezaron a hablar mucho sobre los efectos negativos y a explicar mucho esto que la ciencia nos está explicando. Así que puede ser que algunas cosas les resulten conocidas. ¿Querés contarnos esto? Dale. Ya sabemos y está conocido que el uso excesivo de las pantallas genera un desequilibrio cerebral a nivel de los neurotransmisores y que directamente afectan nuestra motivación y nuestra capacidad de disfrute. Y no es que le pasa solo a ellos, hay estudios que reflejan que personas que usaron que no venían usando el celular por 3 meses, lo usaron por 15 días y a partir de ese momento se empezó a ver un montón de implicancias a nivel atencional. Y también otros estudios donde simplemente dejan un celular apagado arriba de una mesa y como uno sabe que ese celular va a generar notificaciones, es decir, como shocks de dopamina, uno lo chequea. Como mira, a ver, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué no llega una notificación? Sabiendo previamente que ese celular estaba apagado. Entonces, ¿qué es la dopamina? ¿No? ¿Cuáles son estos neurotransmisores? ¿Cuáles son los protagonistas de esta cuestión que estamos viviendo a nivel sociedad? Y se descubre, hay un montón más por descubrir, obviamente siempre, pero se descubre que la dopamina y la serotonina y oxitocina son como las dos grandes protagonistas. Una se encarga del efecto que tiene a corto plazo y la serotonina el efecto que tiene a largo plazo. Y la dopamina es esta cuestión que se activa y que segrega nuestro cerebro cuando comemos chocolates,
cuando jugamos juegos, inclusive juegos de mesa, cuando usamos las pantallas. Entonces, y tiene que ver mucho con esto de la sensación del bienestar, del estar excelentemente bien. De esto que se activa, hay una realidad en toda esta historia. Y es que las personas las empresas grandes que manejan las cuestiones de Android, de Apple, de iOS, de celulares, de videojuegos, contratan neurocientíficos para que estos neurocientíficos hagan que las personas estén más adictas a estos juegos, a estas pantallas y a estas cosas. Entonces, saben mejor de la dopamina de lo que quizás sabe un neuropsicólogo que trabaja con los adolescentes, porque buscan todo el tiempo cómo hackear el cerebro y hacer que la persona que está jugando no pare de jugar, con efectos como, por ejemplo, el casi gano. ¿Cuántas veces escucharon a sus hijos después de un ataque de ira y de irritabilidad de no, papá, pero casi gano, o sea, casi paso la partida, no puedo ir a comer ahora? Bueno, es un efecto que estudia a estas personas. Entonces, sí, por un lado tenemos la gratificación inmediata que genera un juego por haber ganado 3 monedas, pero a su vez tenemos que está estudiado que jugar con otros también activa más dopamina. Entonces ahora hay jugadas multijugador y nuestros hijos y nuestros adolescentes están sentados frente a un juego jugando con sus amigos. Y vos le decís, che, pero hace mucho no ves a tus amigos. Sí, papi, estamos acá en streaming, jugando. Entonces, ¿qué le digo? Y ahí está la cuestión. Ahora, el punto está en entender esto. Cuando nosotros, en nuestro cerebro, en esta parte exactamente, tenemos algo que se llama corteza prefrontal. Es la parte del cerebro que se encarga de la atención, de la concentración, de la resolución de problemas, del control de impulsos. Y esta área se desarrolla lo último, se desarrolla a los 18 o 20 años. Ahora, si tiene que ver con el control de impulsos, tiene mucho sentido que los adolescentes tienen mucha más dificultad para autorregularse y la adolescencia es el momento donde más problemas relacionados a la regulación emocional presentamos. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estimulo a mi hijo desde temprana edad con pantallas, porque, a ver, ¿cómo se desarrolla esta corteza prefrontal? Con luz, con sonido y con movimiento. Entonces, si yo lo estoy estimulando desde los 2, 3 años a luz, sonido y movimiento todo el tiempo, lo que va a pasar es que después mi corteza prefrontal no va a poder registrar cuestiones que tienen que ver con prestar atención a cosas estáticas. Entonces, no presta atención en el colegio porque la maestra habla sentada o habla parada, no presta atención al atardecer, no puede prestar atención como a disfrutar la brisa del viento. Entonces dice, bueno, en esta cuestión es que encontramos que de golpe está de moda el mindfulness. Y sí, porque son técnicas que están intentando volver a traer y dejarlas en evidencia para que podamos conectar no solo con estímulos externos, que es lo que hace el uso de pantallas, sino también con estímulos internos. Mi respiración. Sigo mi respiración desde que empieza hasta que termina. Y esto es re importante. Nuestro cerebro no se la banca estando vacío, y menos con adicción a la dopamina. Si mi cerebro está vacío, yo voy a intentar buscar sensaciones. Lo que pasa es que ahora tengo mucha más estimulación de sensaciones y mucha más capacidad para estimularme y recibir dopamina. Un like, una notificación, un ruidito. Entonces, el cerebro, al no querer estar vacío, ¿y qué hablamos con cerebro vacío? Hablamos del momento en que uno se aburre, en que uno descansa. En ese momento, cuando decís, bueno, me voy a dormir, ¿qué haces? Tuki, celular, mamadera, digo yo. Me pongo a mirar Instagram para dormirme, me pongo a mirar TikTok para dormirme. Entonces, el punto está en dejar que nuestros cerebros descansen y dejar que nuestros cerebros se aburran. Y me encanta un ejemplo muy, muy grande que hay, que es los mayores descubrimientos y las mayores invenciones
se hicieron con personas paseando en un jardín, sentadas abajo de un árbol, durmiendo. Entonces, obligarnos a este estado de aburrirnos en el cual podemos generar identidad, porque nunca te pasó esto de, no sé, estar esperando al médico y justo te quedaste sin batería y te pusiste a pensar en esa situación donde dijiste, che, no, acá contesté mal. En ese momento vos empezás como a imaginar situaciones hipotéticas y eso fortalece tu identidad. Entonces, ¿cuáles serían como estrategias prácticas que podamos meter directamente en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos para que poder reducir la pantalla? Y esto nos lleva como nuestro siguiente punto. Restricción versus convivencia. ¿Querés que volvamos al Power para explicar eso? A la Sí. diapo que hablamos sobre dopamina versus serotonina. Me gustaría agregar algo de lo que está diciendo Juli, que es lo siguiente. Nuestro cerebro tiene un sistema para premiarnos por todas las conductas que están relacionadas con nuestra supervivencia. ¿Sí? Es decir, nuestro cerebro está equipado para que cada vez que hacemos cosas que van a ser buenas para nosotros, como comer, reproducirnos, ir al baño, crear conexiones con otros humanos, porque vivimos como seres conectados, haya recompensas. Y acá tenemos los dos sistemas de recompensa, el de dopamina y el de serotonina y oxitocina. ¿Sí? El de dopamina se activa cada vez que tenemos gratificación inmediata. ¿Sí? Cuando como, tengo gratificación inmediata. ¿Sí? Cuando tengo relaciones sexuales, tengo gratificación inmediata. Está mal la dopamina porque también, ¿saben lo que pasa? Se hace como una ensalada de fruta y pareciera que está mal. Y no está mal. O sea, nuestro cerebro necesita ciertas dosis de dopamina, son sanas, son necesarias y están linkeadas con este sistema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la dopamina? Empieza con un shock muy intenso de satisfacción y después, ¡pum!, se termina y desaparece y me agarra como una sensación medio de vacío. ¿Sí? A diferencia de la serotonina y oxitocina, que son neurotransmisores que se relacionan con actividades que están más vinculadas con el largo plazo, con el contacto con otros. Por ejemplo, la oxitocina se activa cuando damos un abrazo. Un abrazo que dura más de 7 segundos, nuestro cerebro empieza como... ¿Sí? Cuando terminamos de hacer actividades físicas, ¿vieron esa sensación con que te agarra como un cansancio lindo? Eso también es serotonina. ¿Sí? Cuando hago una actividad deportiva, artística, pinto, canto, ¿sí? Esa sensación agradable que siento es la serotonina. Ahora, para la serotonina hay que laburar. No se da en el momento. Hay que planificar, que es lo que dice Juli. Entonces, ahí aparece el otro componente, que es cómo se super mega sobreactiva nuestra corteza y hace que los adultos también y los adolescentes también elijamos muchas veces cosas que tienen gratificación inmediata en vez de elegir cosas que me van a llevar tiempo y paciencia construir, ¿sí? Porque a lo mejor juntarme con unos amigos en una pileta, uno como adulto dice, está buenísimo ese plan, ¿cómo no te vas a juntar? Pero para el adolescente implica un montonazo de pasos y tiene que hacer un montón de esfuerzo para lograr ese bienestar. Y prefiere acostarse en la cama con el celu 5 horas. Porque ahí no tuve que laburar. Entonces, esto no lo estamos explicando para que ustedes critiquen a sus hijos. ¿Sí? No digamos, ay, qué vagos. No, al contrario, les estamos dando información, ¿sí?, para que esté a disposición de ustedes y también para que nosotros como adultos nos transformemos en acompañantes, ¿sí?, en compañeros, en coach de nuestros hijos. Porque, ¿qué pasa? Muchas de estas cosas que les vamos a proponer ahora no se pueden lograr solos. Los adolescentes solos no pueden lograr muchas de estas cosas. Van a necesitar que estemos al lado. Y yo sé, todos los que están acá tienen adolescentes cerca y saben lo complicado que es que un adolescente te deje estar al lado. Se enoja, te echa, no quiere. Por eso es que yo le dije al principio, es complejo, ¿sí? Son dos mundos que colisionan. Y por eso es tan hermoso este desafío. Así que vamos a trabajar esto, dos paradigmas. Restringimos pantallas y no los dejamos ver nada o convivimos con pantallas, ¿sí? Son dos enfoques posibles, alerta, los necesitamos a los dos, ¿sí? No podemos elegir solo uno o solo el otro. ¿Por qué? Juli lo dijo, mi hijo adolescente, mi
sobrino adolescente, mis alumnos, yo sé que ahí hay varios profesores, tienen inmadura su desarrollo de algunas partes del cerebro. Entonces, no van a poder frenar esos impulsos de revisar la notificación, de no volver a entrar, de prestarme atención a mí en vez de prestar atención al celular. Entonces, acá vamos a tener que hacer como una combinación, ¿sí?, entre estos dos enfoques. Prohibido restringir, que a ver, a veces lo usamos, ¿no? ¿No le pasa que de repente le sacás la Play y el celular un día entero y tenés otro hijo? ¿No les pasó nunca eso? Sí, ¿no? Entonces, evidentemente vamos a tener que, algo de estas estrategias van a tener que ver con disminuir, restringir, poner bordes, límites, hacer acuerdos con ellos. Y otra parte de las estrategias va a tener que sí o sí fomentar la responsabilidad y el autocontrol, porque tampoco los podemos controlar todo el tiempo. Y porque, como decía muy bien, no sé, el muchacho que está conectado desde la compu que dice Heidi. Heidi, soy Federico, el esposo de Heidi. Exactamente. Asumí que sí. Como bien explicó Federico, hay un montonazo de ventajas y un montonazo de puertas que se abren a través de la tecnología y tampoco tendría mucho sentido cerrarlas totalmente, ¿sí? Entonces, nosotros con Juli preparamos un taller para adolescentes acá en Vicente López para que los chicos puedan participar de forma presencial justamente en esto, en ayudarlos a ellos primero a tomar conciencia de todo esto que estamos hablando, porque para ellos es mucho más difícil que para nosotros tomar conciencia, ¿sí? Porque, como decía Juli, nosotros fuimos como transicionando, la cultura fue cambiando, la tecnología, los modos fueron cambiando, pero ellos ya llegaron a un mundo donde estaba totalmente tecnologizado todo. Piensen que ahora hasta las consultas con un médico pueden ser virtuales. O sea, ustedes se imaginan, yo me acuerdo que veía los supersónicos de chiquito y el médico lo conectaba por la pantalla y metía la mano así. ¿Entiendes? Y eso llegó. Entonces, en el taller lo que hacemos, y esta es parte de la estrategia que les queremos dejar, es la siguiente. Nosotros claramente descubrimos que la conducta a disminuir es la cantidad de horas que los chicos están y... No, pará, Ju, te estás pasando. Volvé a la diapo, esa diapo. La cantidad de horas y también las cosas que hacen, ¿no? O sea, no es solo la cantidad de horas, sino qué tipo de contenido, qué tipo de interacciones se están haciendo en las redes. Entonces, lo que nosotros queremos es no solo reducir, sino ayudarlos a ellos a aumentar las conductas, ¿sí?, las actividades, los planes, ¿sí?, que les hagan mejor que a lo mejor 8 horas de pantalla, ¿sí? Entonces, ahí en esos punteaditos verdes están algunas de los contenidos de este curso. Y parte de este punto de convivir, ¿no?, como esto de crear hábitos saludables en torno a las apps, hay una app muy buena que descubrimos, que es una app que combina juego, puntos y recompensas con algunas de las actividades, con algunas actividades que ellos se propongan, ¿no?, en cuanto a sus metas y sus objetivos y autocuidado diario, que sirve justamente para, o sea, es como una de estas herramientas que tomamos como efecto positivo para que puedan aplicar en su vida diaria y también quizás encontrar como este sentido y esta ilusión en cosas que tienen como objetivos y que no están logrando cumplir. Tal cual. Y por último, sí. No, dale, sí. Y por último, bueno, esto de volviendo al sentido, ¿no? Como la importancia de poder generar que ellos puedan pensar en qué quieren hacer. O sea, qué es lo que querés hacer, qué es lo que te llena, qué es lo que te gusta, en dónde querés invertir, cuáles son tus decisiones. Identificar los valores, el propósito personal, como, y darle como, junto con las herramientas que ya le dimos, esto, ¿no? De atención plena, de las actividades que pueden hacer, de la llevar a cabo como un canal, decir, bueno, si este es tu objetivo, podemos ir por este lado. Esto es lo que haríamos. Exactamente. También aprender en grupo es muy valioso, ¿sí? O sea, pasa algo muy diferente cuando uno intenta aprender una habilidad uno solito que cuando vas a un grupo, ¿sí? Por ejemplo, si querés aprender un deporte, no es lo mismo estar solo que estar en un grupo, ¿no? Y ese aprendizaje desde la experiencia del otro, desde lo que el otro cuenta, también aporta mucho valor. Y sí, tiene que ser presencial porque la verdad que un adolescente 2 horas por Zoom la vemos difícil que nos den bola.
Entonces, por eso es presencial, porque los necesitamos en cuerpo y alma para trabajar con nosotros. Así que bueno, ahora sí, después de tanto, ¿qué hacemos? Por favor, Juli, vamos a compartir ideas, ¿sí? Con ustedes, y por supuesto son ideas que son generales. Les va a tocar a ustedes pensar en la particularidad de cada familia, en la particularidad de cada adolescente. No son todos los adolescentes iguales, como no somos todos los adultos iguales, no tenemos las mismas personalidades, ¿sí? ¿Cuáles son los días de los talleres para adolescentes? Los jueves, los 4 jueves de febrero. Después les vamos a dejar esa información para los que quieran participar. Exactamente, los 4 jueves de febrero. Muy bien. Empiezo yo con este, Ju. Fíjense que dice restringir. Sí, ok. Sí, vamos a tener que restringir. O sea, ¿qué ideas tenemos para este? ¿Sí? Muchas veces necesitamos negociar con nuestros hijos las cosas. ¿Sí? A veces no, a veces sí. Depende de los estilos que tengamos de crianza. Pero necesariamente vamos a tener que conversar con los adolescentes sobre cuántas horas están delante de la pantalla, contarles, ¿sí? Por ejemplo, si tu hijo no va a venir al taller, bueno, necesariamente vas a tener que conversar y explicarle a él todo esto que estamos explicando acá. Porque si no creamos conciencia y ellos no terminan de entender, solamente le va a parecer una pavada, una viejada de nosotros los adultos que no entendemos nada, ¿sí? Y ellos necesitan tomar conciencia. Entonces, si negociamos con ellos 1 hora menos de celu y no les damos nada más para hacer, la verdad que es una muy mala jugada. Necesitamos que si va a usar 1 hora menos de celu, nosotros lo acompañemos a ampliar el menú de actividades, ¿sí? Entonces, a lo mejor, esa hora menos de celu que ese día le vamos a proponer, nosotros como adultos vamos a armar una merienda súper linda, ¿sí? Y vamos a merendar, y vamos a ir caminando a la panadería de 1 cuadra, vas a salir de la pieza y vamos a elegir la factura que te gusta y vamos a compartir ese rato, ¿sí? Porque si no también a veces los dejamos un poco solitos, ¿no? Le sacamos el celu, le decimos bueno, basta, y a veces pasa esto, no hay creatividad, lamentablemente no siempre hay mucha imaginación. Entonces, bueno, ahí pusimos un ejemplo de ver una película juntos que se trata también de esto, ¿no? Como que a lo mejor puede ser que yo diga, bueno, esta hora no vamos a usar el celu y sí vamos a compartir con una pantalla un tiempo diferente, ¿sí? Elegir una peli para ver juntos. Que es algo que en las familias a veces hacemos, pero la idea es esta, o sea, si sacamos 1 hora de celu tenemos que ofrecer 1 hora de otra actividad y acompañar. Ok, lo mismo sigue en esta misma cuestión, las pausas digitales. ¿A qué vamos? Las pausas digitales las hacemos todos. No las hacen solo ellos, ¿ok? Imagínate que pongamos una caja de descanso de celulares y decimos, bueno, en este horario nos sentamos a cenar y todos dejamos el celular lo más lejos posible como para poder hablar. O decir, bueno, cuando hacemos esta actividad particular, como ir los domingos del abuelo y la abuela, no vamos a usar el celular y vamos a ayudar a los abuelos a hacer esto y esto, ¿ok? Como no todo el tiempo, sino que ellos estén mentalizados que cuando yo voy a la casa del abuelo no uso el celular y el momento de sacar el celular no es un momento incómodo ni de enojo ni de irritabilidad. Después, la elección de calidad, de actividades digitales de calidad. Como poder darles a ellos criterios, ¿ok? Porque no te juntes con personas que no conoces. No, este contenido no lo veas. No, que nosotros podamos enseñarles y tomarnos el tiempo de decir qué tipo de contenido es útil y qué tipo de contenido no es útil. Que podamos, viste, como resolver este por qué o resolver este para qué. Digamos, que por eso decía un poco Hernán esta cuestión de enseñémosle a ellos por qué las pantallas no son buenas y que no sea solo una restricción o una orden estricta. Entonces digo, bueno,
Es mejor que, por ejemplo, aprendas a diseñar en Canva que te pongas a jugar un jueguito de guerra. Es mejor que, por ejemplo, decir, bueno, estás con un hiperfoco en Barbies, por dar un ejemplo, o estás con un hiperfoco en pingüinos imperiales. Bueno, enseñarles a investigar en profundidad. Ok, bueno, viste que ahora se usa mucho que hacen este chiste los chicos, fuente TikTok. Bueno, esa cuestión también hay que traerla a la mesa, porque está perfecto que usen cuáles fueron los efectos positivos que encontramos. Que podemos buscar información. Bueno, que lo usen para profundizar sobre un tema y hacerse expertos en un tema. Por ejemplo, yo me acuerdo patente de esta situación. Había una persona en mi grupo de amigos que decía que él era un tipo inteligente porque usaba humor negro y justo había visto un video, un reel de una mujer que decía que las personas con humor negro eran personas que tenían un IQ superior. Entonces yo le dije, no, para. Esto lo dice una mujer que no tenemos ni idea. Fui a Google Scholar y encontré el paper científico. Digo, usemos la información que tenemos para generar contenido de calidad. Sí, Gu, dale vos. Ok, con respecto a las rutinas relajantes, hay leyes del sueño y las leyes del sueño implican esto de que progresivamente, para leyes de higiene de sueño, implican que progresivamente hagamos como una rutina que le diga a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo que nos estamos yendo a dormir. Y recomiendan, por ejemplo, no solo no pantallas, recomiendan no comer entre 2 horas y 1 hora antes de irte a dormir, recomiendan el no uso de pantallas, recomiendan que la cama sea un lugar donde solo se realicen como cuestiones de descanso y no que se cene en la cama, que se haga la tarea en la cama, como que haya ciertas cuestiones que se respeten. Entonces, ¿qué pasa si generamos un hábito y una rutina en torno a irnos a dormir? Que no tenga pantallas, ¿no? Que digamos, bueno, podamos escribir en un diario 3 cosas por las cuales agradecer, que es un hábito genial. Que podamos tomarnos un té y todos los días un té distinto, rico, que podamos, no sé, plantar manzanilla y todos los días tomarnos el té de manzanilla que plantamos en la huerta. Que podamos leer un libro y después charlarlo en alguna otra ocasión en el día de la semana, como generar un contenido que sea motivacional y relevante para otra situación que los ayude a relajarse para irse a dormir. Ahí estoy. Pero antes de ir a este punto, Ju, volveme para atrás al de restringir las horas. En realidad, acá hay un punto más que nos olvidamos de hacerlo así como es un ítem más, pero está muy relacionado con que tiene que ver con los valores familiares. Que esto es algo que vamos a trabajar mucho en el taller con los adolescentes. Así como dijimos, ampliar el menú de actividades, dentro de ampliar el menú de actividades, funciona mucho con los chicos proponer acuerdos, ¿no? O sea, perdón, me llegó el cartel de que nos quedan 15. Me voy a apurar, Juli. Trabajar desde los proyectos, ¿no? O sea, a veces lo que es súper importante para mí no es súper importante para mi hijo adolescente. Es la verdad. Entonces, a veces las actividades que yo propongo están basadas en lo que para mí es súper importante. Entonces, en esta cuestión de si voy a sacar 1 hora y voy a poner otra hora de otra cosa, tengo que mirar lo siguiente. Primero, ayudarlo al adolescente que me exprese y me cuente qué es valioso para él. Juli dijo recién Barbie. Yo digo Barbie no, pero bueno, puede ser un adolescente que le encante la figura de Barbie y digo, bueno, capaz yo digo no, porque Barbie es muy de nenes y se van a burlar de él, no sé, qué sé yo. Bueno, no, a ver, tengo que escuchar qué es relevante. A lo mejor muchas de las cosas que a los adolescentes les gustan, a nosotros nos parecen horrorosas. No sé si les pasa, pero hay cosas que yo digo, esto qué mal gusto. ¿Sí? Entonces, hay una brecha que existe, que no la podemos, y que si uno hace un poco de memoria,
Yo me acuerdo que el peinado que me quería hacer cuando tenía 16 años, a mi mamá y a mi papá le parecía horrible. Entonces, esto no es nuevo. Siempre existió esta brecha. Entonces, cuando hablamos de ampliar el menú de actividades, es los guiamos a los adolescentes y los escuchamos en función de sus intereses. Como Juli decía, explicamos capaz cuestiones de criterio, que a veces los adolescentes eligen cosas que no son buenas para ellos. ¿Sí? ¿Por qué no? Pero hay otras que a lo mejor son cuestiones de gusto nada más. ¿Sí? Capaz a mí no me gusta el anime, sinceramente, no me gustan ni los gráficos, ni nada. Pero a priori no puedo decir, bueno, no veas este anime porque no me gusta a mí. A lo mejor necesito conversar del contenido, de qué temas atraviesan y hablan, no sé, de la dimensión espiritual que está detrás del anime o no. Entonces, todo eso es parte de esa conversación. Ahora, también yo puedo elegir que el proyecto y el menú de actividades fuera de la pantalla sí tenga que ver con mis valores. Y se lo pueda proponer así, o sea, pueda pensar que en los valores de la familia. A lo mejor, en mi familia es muy importante ayudar a otros. Entonces, esa hora que vamos a sacar la pantalla, vamos a proponernos ir a ayudar a alguien. Ir a ayudar a la vecina que se tiene que mudar. A embalar las cajas. ¿Sí? El adolescente me va a mirar con una cara como de, ¿qué te pasa? Cualquiera, mirá si yo... Y yo tengo que expresarle y ayudarlo a entender que nosotros somos una familia, que tenemos estos valores y que esta es una manera de cultivar esos valores. ¿Sí? A lo mejor, en mi familia está ese valor, hay otra familia que el valor es la ecología y tiene mucho más sentido ir a la costa del río a juntar papelito. Entonces, a priori no podemos establecer actividades para todas las familias o para todos los adolescentes, pero sí estar sensibles. Y, súper importante, grábense esta palabra, que sea progresivo. Porque ahora termina el taller y nos agarra el ataque y le sacamos el celular o queremos disminuir 5 horas juntas y no se puede. O sea, tenemos que dar pequeños pasitos con ellos. Si ellos están súper acostumbrados a que usan 8 horas el celular por día o 10 o 12 y yo logro que en vez de 12 use 11, es una buena meta. ¿Sí? Y a lo mejor dentro de 2 semanas bajo a 10, pero yo no puedo pasar de 12 horas que están viendo a 2, porque no va a funcionar, ¿sí? Y porque tengo que entender que también tengo que hacer estos pequeños pasitos. Listo, Ju, vamos con las preguntas. Estas eran una de las preguntas, un par de las preguntas que ustedes dejaron en las inscripciones. ¿Cómo afecta el uso de pantallas a chicos con TDAH? Y básicamente favorece como todo lo que les pasa a nivel neurotransmisores. O sea, lo que se sabe es que en el TDAH, las personas con TDAH, sus cerebros tienen mayor recaptadores de dopamina. Entonces, cada vez necesitan más dopamina o más actividades que generen dopamina para cumplir con lo que su cerebro requiere. Entonces, el punto está en que pueden generar una adicción aún mayor. Ahora, hay un montón de formas en las que quizás frente a este trastorno uno puede generar desafíos que sean lo suficientemente relevantes como para distraerlos de esa situación y hacer que puedan, por ejemplo, como dijo Hernán, bueno, esta semana vamos a ir a ayudar a esta sociedad de fomento, a estas personas que necesitan que las ayudemos a darles ropa o lo que sea. Es algo relevante para ellos que quizás no conocen y le vas a plantear un desafío distinto. Después, me voy a la última. ¿Cuánto tiempo de pantalla no perjudica? No se sabe. No hay algo normativo. No hay algo en los papers científicos que diga son 2 horas. Lo que sí se sabe es que eso va a depender de tu hijo y de la particularidad de tu adolescente. Va a depender de cómo avanza en su desarrollo emocional, en su desarrollo social, en su salud, en su desarrollo en el colegio, si todo va como prolijo, si puede desempeñarse, las habilidades que tiene, las habilidades que no tiene. Eso va a depender de tu hijo particularmente. ¿Y cuál es el límite entre uso saludable y abuso? También tiene que ver con esto, con cómo es tu hijo, cómo se está desempeñando, si ves que está logrando crecer o está estancado en varias áreas con respecto al resto de sus compañeros, si quiere salir, si no quiere salir, si podés hablar con él o no podés, como si tiene otros intereses además del mero hecho de usar una pantalla,
como lo vas a ir midiendo vos de acuerdo como a su particularidad. Volvemos a las caritas de todos, porque también lo que pienso es lo siguiente, a veces cuando estamos lidiando con esto, ¿no? Haciendo este cambio de decir, bueno, quiero ayudar a mi hijo a relacionarse mejor con las pantallas, a veces solamente usamos como parámetro cuántas horas de celular o de Play usó, ¿sí? Y si bien ese es un dato muy valioso e importante, es un dato cuantificable o ¿sí? medible, también yo tengo que conversar qué pasó en todas esas horas, ¿sí? No es lo mismo estar 3 horas seguidas viendo TikTok, cosa que lo desaconsejamos totalmente, ¿sí? Que 3 horas en las que estuve chateando, viendo un video, después hablando con unos amigos, después organizando para juntarme a hacer un partido de fútbol. Son 3 horas de celular, pero no son iguales. No es igual. Entonces, también, además de ver cuántas horas estuviste, también está bueno conversar qué hiciste. ¿Cómo te sentís? ¿Sí? O sea, con los adolescentes muchas veces tenemos que preguntar más y ordenar menos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no son, a veces son un poco orgullosos y les cuesta reconocer las cosas, pero no son tontos. Y muchas veces cuando los ayudamos a ver, una vez que ellos ven, que entienden cuál es la consecuencia que tiene esta conducta, se muestran un poquito más colaborativos. Digo un poquito porque no son tan colaborativos. Yo entiendo que es un desafío la adolescencia, es un desafío el uso de pantallas, es un desafío, esto sigue siendo un desafío, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Nos quedan unos minutitos para contestar. No. Bueno, quizás yo te hago una pregunta. A ver, ¿cómo es la dinámica del taller con los chicos? Muy bien. La dinámica es la siguiente. Nos juntamos los jueves por la tarde, son 2 horas. Siempre hay morfi porque esa parte también es muy importante del taller, charlar, tomar algo, comer. Y está pensado como un espacio de entrenamiento, algo práctico. No es un taller teórico, no hay información ni tanta explicación, sino que a lo largo de ese rato que van a estar con nosotros, van a ir haciendo como distintas actividades, ¿sí? Y reflexionando sobre esas actividades. Entre medio también van a llevarse desafíos entre una semana y otra, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con esta app que es para crear hábitos, con registrar sus emociones, con registrar también qué tipo de uso le están dando al celu. Y entre encuentro y encuentro vamos a ir volviendo sobre estas habilidades. La atención plena, nosotros hablamos del mindfulness como si todo el mundo lo conociera, pero la atención plena también es una herramienta que vamos a enseñar, que simplemente es ni más ni menos que llevar la atención solamente a lo que estoy haciendo en este momento, y nada más. Y es algo que parece retonto, pero es bastante difícil de hacer porque tenemos una cultura que va como un poco en contra de eso. Entonces, la atención plena ayuda para esto mismo, para que si yo de repente me salgo de la pantalla y voy a merendar como alternativa, que ese rato que estoy merendando pueda estar ahí, pueda estar saboreando el café que estoy tomando, que mi mente esté ahí, que podamos amplificar el beneficio de este rato, o que yo esté en una conversación con mi hermano charlando y esté en esa conversación y no esté acelerado queriéndolo interrumpir o hablar yo. Todas esas son ventajas de usar atención plena, y eso también es parte del entrenamiento con los chicos. Los encuentros básicamente van a ser como al principio explorar esta cuestión de la atención plena, explorar el descanso. Después vamos a hablar un poco del cerebro y pantallas aplicado a reflexiones prácticas también. El tercer encuentro va a ser como también de activación y de atención plena. Y el último, la idea es hablar de los valores y los propósitos. Y a través de todo el encuentro les vamos a enseñar el uso de una app que la nombré hace un rato, que es una app que puedes crear tu personaje, definir metas, ver a medida que vas cumpliendo tus metas y tus objetivos y hábitos diarios, te va dando puntos y creo que va a ser algo que está bueno. Obviamente, previamente lo que vamos a hacer es que ellos puedan definir qué cosas quieren hacer.
como qué cosas querés mejorar, qué cosas querés hacer, qué cosas nuevas te gustaría implementar y ir generándolo para que sea algo que pueda sostenerse a largo plazo. Elisa quería hablar, creo. Sí, yo quería preguntar si tienen pensado hacer un nuevo, digamos, un nuevo mes, además de febrero. Sí, si alguno no se puede sumar ahora en febrero, en abril vamos a repetir el entrenamiento otra vez. Sí. Bien. Inclusive para edades, quizás porque habían dicho que era para hasta 17 nomás, si va a estar quizás pensado para un poquito más. Eso lo tendríamos que definir, no lo tenemos definido. Por ahora sigue siendo ese el rango de edad. Bien. Cecilia, ¿querías decir algo? Sí, perdón, una pregunta paradójica. ¿Está bueno que vayan con el celu o que lo dejen en casa? Tienen que ir con el celu. Exactamente, Ceci. Esa es la paradoja en la que estamos, en la que tenemos que convivir y tenemos que disminuir. Tenemos que usarlo y tenemos que usarlo menos, las dos cosas. Así que sí, tienen que ir con el celu. ¿Tienen alguna otra pregunta? En todo caso, pueden responder el mail, ese es mi mail personal, pueden hablarnos y preguntarnos si tienen alguna duda. Las inscripciones para el jueves que viene y los siguientes 3 jueves están abiertas. Si tienen alguna pregunta más. ¿Tenés la frase? Les queremos dejar una frase que nos parece muy oportuna para todo lo que estuvimos charlando. Ahí está. Sí. La tecnología llegó primero y todavía estamos aprendiendo a gestionarla. Sí. Y esto también tiene que ver con que todo lo que hablamos hoy está bien, lo hablamos sobre los adolescentes, pero también nos tiene que cuestionar a nosotros mismos también, ¿no? O sea, hay muchas cosas que uno como adulto también necesita tomar la iniciativa. Yo me doy cuenta que muchas veces no estoy mirando a los ojos a mis hijos y no les estoy respondiendo porque tengo el celular en la mano. Y me pasa. Y tengo que volver a mi casa hoy y pensar si voy a hacer algo diferente o no. O sea, hoy tengo que ver qué voy a hacer diferente. Y creo que este espacio para conversar es un espacio en donde nosotros nos mantenemos humildes por esto mismo, porque todos estamos viendo qué hacemos con la tecnología. Llegó y se instaló y copó todo y ahora estamos viendo qué hacer mejor. Así que bueno, también compartirles esto, ¿no? Que la familia siempre fue un espacio de cuidado y de crecimiento, donde las sociedades y la vida siempre se desarrolló ahí, y hoy sigue siendo nuestro gran regalo como papás y como familia, seguir siendo ese espacio de cuidado, de desafío, de ayuda y amor. Bueno, gracias. Gracias por este espacio, gracias por escucharnos. Chao, gracias a ustedes. En cualquier momento se va a cortar la pantalla. Gracias. Gracias.